Hoy, en 678 Domingo, los medios y las operaciones. Un trabajo del Canal América, dueño de Narváez, con su amigo Martín Redrado, de imponer un libro que no se está vendiendo para beneficio de sus ideas. Este es el gran rumor del momento, esta relación sin reservas es el libro Martín Redrado. Salazar habría publicado en su Facebook una frase contundente: el amor ha tocado a la puerta nuevamente, me animaré a abrirle la puerta sin reservas. Lo que podría entenderse como un parafraseo del nuevo libro de Redrado, titulado justamente Sin Reserva. No es casualidad. Es justo, ¿no? Si no hubiera sido por Voy por Luciana Salazar, el libro yo no me enteraba. Si no hubiera sido por Voy por Luciana Salazar, el libro yo no me enteraba. Un trabajo del Canal América, dueño de Narváez, con su amigo Martín Redrado, de imponer un libro que no se está vendiendo para beneficio de sus ideas. La Nación y Poliarquía reconocen lo obvio. La situación socioeconómica. Encuesta de Poliarquía para la Nación. Después de 2 años, mejoran las expectativas sobre el país. Un 35% cree que 2011 será más favorable. La percepción negativa de la realidad bajó 22 puntos. TBR, Tomás Abraham y una respuesta para pensar. Ese sería el país deseado por la población, ese país donde no haya este tipo de confrontación, esa cantidad de millones. La gente volverá a expresarse de alguna manera para pedirle a los dirigentes que eviten la confrontación. Yo creo que la confrontación de la dirigencia política le conviene a más de uno, no solamente al gobierno. Le conviene a más de uno, para diferenciarse y para hacerse notar. Si la confrontación se suaviza, a más de uno no le va a gustar, porque nos vamos a dar cuenta que en ciertos temas que maneja este gobierno hay muchos que están de acuerdo. Y se pierde esa beligerancia. Aunque estén en la vereda de enfrente. Aunque esté en la vereda de enfrente, porque hay mucha gente que está en la oposición de acuerdo con la asignación universal, de acuerdo con el dólar alto, de acuerdo con cierta política de exportación. Hay muchos que están en contra de las retenciones, pero no las sacaría nunca. Hay muchos que están de acuerdo con muchas cosas. Lo que no están de acuerdo es con el sistema de convivencia política. Usted escucha hablar a un peronista de la disidencia como Solá y demás, y no le critica las políticas económicas, no le critica eso, le critica el modo. Cambian el modo, ¿y qué hace Solá? Se queda sin trabajo. Se queda sin trabajo. Como decía un catalán, voy tratando de crecer, de sentar cabeza y de llevar buen tropero en la partida, durmiendo más el circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Grondona enceguecido con Barone. Es evidente que hay cada vez más medios, más periodistas, algunos de reconocida trayectoria, que súbitamente un día amanecieron kirchneristas, ¿no? Sí, Orlando Barone, por ejemplo. Bueno, es un caso típico. Estos periodistas que han cambiado de bando están muriendo como periodistas, ¿no se dan cuenta? Estos no sobreviven porque el desprestigio que están sufriendo en el público y entre sus propios colegas prácticamente es como final. Al sur de la frontera, el documental de Oliver Stone. All right, something that I never knew was that I knew there were some dictators around the world. Sure. But did you know that some of the dictators now apparently, allegedly, are drug addicts? Hugo Chavez now admitting in his speech that what cocoa every morning, which, by the way, is addictive. And he gets it from the dictator in Bolivia. What did you say? Coca. It is coca. Oh, coca. Cocoa. Oh, cocoa would be fine. Millions of people watch these shows consistently, night and day, throughout North America. Do they believe what they see? I hope not. Kirchner, Néstor y Cristina en Argentina, una pareja brillante. Ambos fueron presidentes. Néstor, primero, él se enfrentó al Fondo Monetario en una batalla impresionante. Algo comparable a la Revolución Mexicana. Realmente trató de cambiar la forma en que se manejaban los negocios. El Fondo Monetario Internacional, que le hacía préstamos leoninos a Sudamérica, es una creación de Estados Unidos. Aquí, allá y en todas partes. Y Russell Crowe, hablando de leyes y de lo que se escribe, una periodista británica le preguntó si de existir hoy
Robin Hood arreglaría las cuentas a Wall Street. Y Russell Crowe respondió: Theory would be if Robin Hood was alive today, he would be looking at the monopolization of media as the greatest enemy. He would be looking at the monopolization of media as the greatest enemy. Extraordinario. Como si estuviese hablando en la Argentina. 678 es mundial. Yo de chiquito decía que iba a ser doctor. Qué boludo que era, ¿no? ¿Cómo es tenerlo como técnico? ¿Cómo es Diego en la charla? Es imponente, pero después a medida que va pasando el tiempo uno se va acostumbrando y se va dando cuenta de lo que es Diego en toda su plenitud y hoy que está muy bien. Maradona es un caso interesante, ¿no? Es un dios sucio. Yo creo que el enorme prestigio internacional de Maradona, que es una palabra clave, un abracadabra. We are from Argentina. Do you know Argentina? Yes, I do. What do you know about our country? I don't know so much about it. You know Maradona? Yes, because of course. Of course I do. ¿Quién no conoce a Maradona? Es un dios sucio, por eso la gente se reconoce en él. Yo mismo, cualquiera. Ya, es como yo. Diego, ¿qué llevas en la valija? No voy a llevar muchas cosas porque lo importante es lo que traiga. Eso va a ser lo más importante. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y a Dios gracias todavía. ¡Lito! A ver usted que nació en el 63 con Kennedy a la cabeza. Dígame, el excelente poema de Pepito Cibrián, ¿cuántas veces por estrofa repite la palabra marica? 6, 7, 8. Sí. El sol quema la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva, ¿no? Todavía hay a Dios gracias, todavía nos ayudan a ver multiplicar. Es la tarea, es nuestra tarea. Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, durante 1 hora y media los acompañamos en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios en la República Argentina. Estimados colegas, muy buen domingo, ¿cómo andan ustedes? Hoy contamos con la presencia del embajador argentino en Estados Unidos, el señor Héctor Timerman. ¿Cómo te va? Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. También está con nosotros una gran cantante, una gran artista, la señora Susana Rinaldi. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias. Vamos a estar hablando sobre varios temas. El primero de ellos tiene que ver con el Mundial, esta sección que ha inventado la producción 678 Mundial. Vamos a verla. 678 es Mundial. Hoy, Maradona en su mejor momento. Miradas al sur. Diego, por las abuelas, todo. Estela de Carlotto viaja a Sudáfrica. La postulación al Nobel de la Paz 2010 para abuelas de Plaza de Mayo tendrá una cita de honor en Johannesburgo entre el domingo 13 y el martes 15, cuando Estela de Carlotto visite la concentración de la selección y se reúna con los Nobel de la Paz Desmond Tutu y Nelson Mandela. Maradona y Verón firmes con Estela. Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir llorando en un rincón. Seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón.
la puntería. Y siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Yo de chiquito decía que iba a ser doctor. Qué boludo que era, ¿no? ¿Cómo es tenerlo como técnico? ¿Cómo es Diego en la charla? Es imponente, pero después a medida que va pasando el tiempo uno se va acostumbrando y se va dando cuenta de lo que es Diego en toda su plenitud y está muy bien. Bueno, expectativa, vamos adelante. Los argentinos que va a salir campeón arriba, que bancar a Maradona, no empecemos a criticarlo ni a pegarle como solemos hacer. ¿Le interesa el fútbol? ¿Sigue a la selección? ¿Hay algún partido? Me interesa Messi. Porque Messi me parece una cosa maravillosa para la Argentina. Porque tiene la humildad y porque viene de la adversidad. Y porque no es el gol con la mano de Inglaterra. Apretó, abrió la pelota Zambrotta, no pudo Messi con la mano como Diego, Lo gritó y vale. ¡Gol! Es Diego, Jairo, es Diego. Decime que no, para mí es Diego, es el mismo tipo. No es el gol con la mano de Inglaterra. ¿A quién vas a votar? Yo creo que Cristina gana. Cristina va a ganar. ¿Votás a Cristina? Sí. Al parecer, si hay balotaje, es entre dos mujeres. Sí. Y Lilita, digamos, si hay balotaje. ¿Carrió? Si hay balotaje. No, Diego, no te vayas. No, Diego. Diego, en serio, Diego. Te quedas hasta ahora. Mirá que está Lilita en la puerta, si te va para allá, agarrás. Entonces me quedo. ¿Carrió? Es impresentable. A quienes conducen de una determinada manera no les gusta que un personaje tan diferente como Maradona sea un triunfador. Maradona dijo que ya tiene el equipo. ¿Pero qué va a tener? Ese no tiene nada. Lo dijo él en una entrevista que le hicieron nada. ayer. No tiene nada. Escuchame, 11 días, probó a 140.000 jugadores. Pero llevó 23. Y llevó 23 y no sabe todavía armar el equipo. Es una vergüenza. José, ¿usted quiere que nos vaya mal en el Mundial? No. ¿Cómo voy a querer? Yo digo que va a ganar, pero nada que ver con él. El sensacionalismo, la espectacularidad mediática, tanto hablar de fútbol, por tanto medio dedicado a eso todo el tiempo, en algún momento necesariamente vas a hablar pelotudeces. Qué bien vestidos que están. ¿Sabés qué me encantaría que Maradona esté vestido así? En la cancha. En la cancha, claro, cuando dirija. Igual que el técnico italiano, igual que el técnico alemán, ¿no? Sí, tipos que son siempre elegantes. No con esa yoguineta asquerosa que se la pone hasta los pectorales. La yoguineta esa era de cuarta. Mira. En algún momento necesariamente vas a hablar pelotudeces. Maradona es un caso interesante, ¿no? Es un dios sucio. Yo creo que el enorme prestigio internacional de Maradona, que es una palabra clave, un abracadabra. We are from Argentina. Do you know Argentina? Yes, I do. What do you know about our country? I don't know so much about it. You know Maradona? Yes, because... Of course. ¿Quién no conoce a Maradona? Decís Maradona en cualquier país del mundo y se abren todas las puertas. Es un dios sucio, por eso la gente se reconoce en él. Yo mismo, cualquiera, ya, es como yo. Diego, ¿qué llevas en la valija? No voy a llevar muchas cosas porque lo importante es lo que traiga. Eso va a ser lo más importante. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche con ustedes doy mi vida. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero jugar hasta el final. Por otra noche con el Diego doy mi vida. Muy bien, lindo informe
Lindo informe sobre el Diego Maradona. ¿Cómo te cae a vos, Susana, Maradona? Yo disiento con mi querido Galeano, no es ni Dios ni mucho menos sucio. Creo que, además lo dice Galeano y está hablando una palabra superior. Pero creo que es un genio y no hay que tener miedo de declarar que un argentino es un genio. Y es un genio que ha brillado, que nos ha dado tanta alegría, que nos ha dado tanta satisfacción y que a lo mejor, ¿quién te dice? Nos vuelve a dar una Estaría enorme bueno, ¿no? Estaría alegría, bueno eso, ¿no? No Que venga con la mal, valija. ¿por qué no? ¿Vos, Héctor? Maradona es un ejemplo, digamos, exagerado de todas las grandezas y las miserias que tiene un pueblo. Y por eso es que la gente se siente tan identificada con él. Porque aun cuando cae en lo más bajo Maradona, hay muchos que se sienten que ellos también pasaron por ese infierno y cuando lo ven en la grandeza también se identifican con él como la posibilidad de llegar, de que todos en un pueblo tendrían que tener la posibilidad de llegar. Por eso Maradona es un símbolo y un ejemplo y por eso es tan querido por el pueblo. Y está en un momento brillante, ¿no? Está en un momento inteligente, o sea, dice... La barba le queda muy bien. La barba le queda, está serio, ¿no? Está en una cosa seria también, astuta, aguda, ¿no? Me pareció que está... A mí, esto que decía una de las personas que a la gente le molesta que a lo mejor un personaje tan diferente sea un triunfador. Primero, a mí no me parece que eso le pase a la gente. Me parece que le pasa a un sector bastante puntual y lo que podría ser la clase alta o la clase media alta, y que lo que le molesta no es que alguien diferente sea un triunfador, sino que sea un negro. Me parece que pasa por ahí, pero creo que la mayoría de los anormales como nosotros, o de los comunes, creo que la mayoría de la gente solo puede sentirse bien con que les vaya bien a cualquiera. A ver, Barra. Me pareció interesante esta nueva faceta de Eduardo Feynman, que piensa como el portero de un boliche y le pide un elegante sport a Maradona. Me llamó la atención. Bueno, pero es que Feynman siempre se caracterizó por su elegancia. También eso. No, pero además, digamos, hay que reivindicar la yoguineta, hay que reivindicar. Pero sobre todo que venga bien arriba, hasta las lumbares, ¿viste? Para la fresca. La yoguineta es un estado de ánimo, querido. Es muy interesante observar lo que Aliberti en un momento dice que a raíz de lo de cierto periodismo, que en algún momento van a empezar a decir pelotudeces. Creo que Aliberti, que es un maestro de periodismo, se equivoca. En algún momento no van a decir pelotudeces, en todos los momentos van a decir pelotudeces. Todos los momentos, no es uno, todos los momentos, todo lo que dicen es permanente. En realidad hay una cosa interesante, hay un caldo de cultivo social que se percibe, que no lo inventamos nosotros, ni ninguno de nosotros, más allá de los elogios que cada uno pueda profesarle a Maradona. Es una construcción colectiva, Maradona, reconozcamos que es una construcción colectiva. Maradona se construyó a sí mismo, más todo lo que le agregamos nosotros. A un artista se lo construye colectivamente también. Y creo que el Maradona construido, acierto con lo de Galeano, porque lo que Galeano dice, no te corrijo a vos, sino que confirmo, lo que Galeano está diciendo es que hay un tipo de ídolo deportivo que es el que generalmente postula el deber ser. Voy a dar dos ejemplos. Por ahí es antipático. Uno habla de Vicenzo, aquella vez que concedió el puntaje en el famoso torneo de maestros, y entonces se dice, es un ídolo blanco. Maradona sería un ídolo negro, no por el color de la piel, sino por esto que decía Galeano, por las desprolijidades de su vida, las contradicciones. En la historia del deporte del mundo, el que conoce de historia, vas a ver que los grandes ídolos deportivos, por lo general, fueron contradictorios y, entre comillas, sucios. Esto no solo pasa en el bosque, pasa en todos los deportes. Muchos grandes artistas también. Bueno, pero perdón, Sandra, perdón. Sí. Vos y yo hemos estudiado la vida de muchos genios como Maradona, que no han podido jugar a la pelota en la vida, ni a nada, salvo que a la destrucción. Y Maradona, además, es un genio, porque ha tocado la destrucción de sí mismo. Y ha salido con una fuerza que poca gente podrá decir, yo he podido. Exactamente, ahí está. Entonces, eso, si yo tengo que hablar de él, tengo que decir, es un ejemplo constante al respecto. Ahí está lo radiante. Sobre todo siendo lo público que es. Es cierto.
Es un ejemplo constante. Claramente. Muy bien, cambiamos de tema. En este caso, para pasar a algo que nos convoca a nosotros en el programa, creo que desde el principio, que son las operaciones de los medios. Significa la intencionalidad que muchas veces los medios de comunicación le ponen a determinada noticia. Intención que no está develada en un principio. En este caso, la producción tomó 3 ejemplos. Vamos a verlos. Los medios y las operaciones. Operación 1. Salazar Redrado. Objetivo. Difusión de un falso romance que posicione el libro del devaluado economista. Un trabajo del Canal América, dueño de Narváez, con su amigo Martín Redrado, de imponer un libro que no se está vendiendo para beneficio de sus ideas. Este es el gran rumor del momento, esa relación sin reservas es el libro Martín Redrado. Hoy las tapas de revistas hablan del romance de Luli, de Luciana Salazar, con el ex titular del Banco Central. Bueno, 2 lindos. Romance menos pensado. Definitivamente, no pega ni con cola, chicas. No pega. Me parece que la cola pega. Salazar habría publicado en su Facebook una frase contundente. El amor ha tocado a la puerta nuevamente. Me animaré a abrirle la puerta sin reservas. Lo que podría entenderse como un parafraseo del nuevo libro de Redrado titulado justamente Sin Reservas. No es casualidad. Es justo, ¿no? Si no hubiera sido por Voy por Luciana Salazar, del libro yo no me enteraba. Si no hubiera sido por Voy por Luciana Salazar, del libro yo no me enteraba. Un trabajo del Canal América, dueño de Narváez, con su amigo Martín Redrado, de imponer un libro que no se está vendiendo para beneficio de sus ideas. Efectividad de la operación, 0%. Operación 2, Gripe A. Objetivo, generar psicosis colectiva en la población y que esto permita la venta de los fármacos Tamiflu y Relenza. La nueva epidemia en A Dos Voces, alerta 5, al borde de la pandemia, hay temor en la población. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estamos en una situación de emergencia que quienes tenemos algunos años en esta profesión no recordamos que registre precedente alguno en la historia de nuestro país. Tengo miedo. Estuve mirando la tele toda la mañana y me dio mucho miedo. ¿No te da miedo viajar sin barbijo, sin...? Sí, me da miedo. ¿Tiene miedo a la gripe? Sí. ¿Tienes miedo de contagiarte en el colectivo cuando va mucha gente, cuando el colectivo va muy lleno? La verdad que yo sí. Te siguen un montón de pasajeros por día. ¿No tenés miedo a contagiarte la gripe? Sí. La Nación, domingo 6 de junio. Acusan a la OMS por el manejo de la gripe A. Ocultó vínculos con 2 laboratorios. La gestión de la pandemia de gripe A por la Organización Mundial de la Salud, OMS, fue poco transparente. Según un estudio del British Medical Journal, una de las revistas médicas de referencia, un informe clave de la OMS ocultó los vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo, fabricantes de Tamiflu y Relenza, los fármacos antivirales contra el virus H1N1. De gripe A, H1N1. La influencia porcina, la gripe porcina. Que me han contagiado la gripe porcina. Gripe porcina. Alerta de epidemia, sí que cobramos. Gripe porcina. De la gripe porcina. Pasamos a la fase 5. Aumentar a fase 6. Estamos preocupados porque no nos hablan con la verdad. ¿Tienen a la gente que se preocupa por demás, que realmente está alterada con este tema, digamos? Que si ves la tele te agarra una obsesión de que no querés salir a tu casa. Hay que hacer la vida normal. Le siguen llegando datos privados donde te hablan de morgues que están colapsadas. Morgues que están colapsadas en hospitales. Me hablan de ambulancias que no dan abasto. Doctor, una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Ha sido un placer. Gracias, doctor. Yo no doy más besos. No doy más besos. Discúlpeme. Yo no doy más besos. No doy más besos. Discúlpeme. Según la Organización Mundial de la Salud, al día 30 de junio del 2009, la influenza H1N1 causó 382 muertos en todo el mundo. Analicemos las cifras mundiales de otras enfermedades. Actualmente en el mundo mueren cada año 2 millones de personas a causa de la malaria. Muertes que se podrían evitar tan solo con un mosquitero. Mueren cada año 2 millones de niños a causa de la diarrea. Muertes que se podrían evitar con un suero oral de 25 centavos de dólar. Mueren cada año 10 millones de personas a causa de enfermedades curables como el sarampión o la neumonía. ¿Cuántas de estas muertes encabezan titulares? Ninguna.
¿Recuerdan que en el año 1996 la compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences, presidida años después por el simpático Donald Rumsfeld, patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes? Adivinen. Casualmente el Tamiflu es uno de los 2 fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para combatir a la gripe porcina. ¿Y qué mejor manera de comercializarlo que generar una necesidad en base al miedo y a la paranoia en la sociedad? Si todavía no está claro, miremos la evolución de las acciones de Roche del 23 al 29 de abril del 2009. Un aumento más que considerable para solo 5 días, ¿no? Un informe clave de la OMS ocultó los vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo, fabricantes de Tamiflu y Relenza, los fármacos antivirales contra el virus H1N1. Tengo miedo, y me dio mucho miedo. Sí, me da miedo. ¿Tiene miedo a la gripe? Sí, sí. Alerta 5, al borde de la pandemia, hay temor en la población. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Efectividad de la operación, 90%. Operación 3, inflación. Objetivo, generar pánico en la sociedad para esmerilar la imagen del gobierno. Al INDEC lo que se le requiere es rigurosidad, precisión metodológica y aclaración sobre el tipo de reglamento y estructura de encuesta en los indicadores oficiales. Esto se le exige al INDEC. Pero, sin embargo, aparece todo un conjunto de consultoras privadas, de grandes opinadores de las radios de la mañana, aparecen y nos cuentan, nosotros nos da 8,3, 7,4, 25,8, revolean en números. La Nación. La economía opera con una inflación de un 40% anual. Así lo aseguró el director de Buenos Aires City, Nicolás Salvatore. Para el Centro de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, la inflación de marzo fue de un 2,9%. Este personaje, la Universidad de Buenos Aires desmintió que formara parte de sus investigaciones. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Aclaración importante. En relación a la nota que publica hoy lanación.com.ar, en el que atribuye al grupo Buenos Aires City como perteneciente a uno de los muchos centros de investigación existentes dentro de la Facultad de Economía, informo que dicho centro no es un centro de investigación ni de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ni de ningún otro ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Juan Carlos Briano, secretario de Asuntos Académicos, Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Pero tan cierta es esa mentira que uno de ellos se tentó y publicó en su Facebook y dice, permítame leerlo, este gobierno termina con el Mundial. Es motivo de celebración. La inflación es un fuego santo, purificador, que incendiará todo el kirchnerismo en la hoguera. La inflación es un fuego santo, purificador, que incendiará todo el kirchnerismo en la hoguera. Brindo por pi. El pi esperado, señor presidente, es la inflación esperada. Y no solo brindo, me voy a encargar, como todos los meses, de que pi esperado sea alto, muy alto, recontra alto. Me voy a encargar, como todos los meses, de que pi esperado sea alto, muy alto, recontra alto, como diría el finadito Guido Di Tella. Lo que me llama la atención es que la Nación no rectifica, la Nación no aclara, y eso... Digamos, si la Nación fuera un médico estaría haciendo mala praxis. ¿Cómo se llama la mala praxis periodística? Claro, acaba de omitir un dato fundamental, absolutamente, que es que ellos dicen, nosotros trabajamos con la Universidad Pero de es que eso es Buenos Aires. peligroso. Cuando se habla de maniobras destituyentes, muchas veces se piensa en cosas por ahí mucho más sofisticadas, pero me parece que este goteo de información falsa con personajes que no están capacitados, ni están preparados, ni están manejando información verosímil, me parece que esto, y un medio de comunicación que lo difunde, y economistas como Broda que lo toman, y los 250 medios del monopolio que replican. Comparemos el maravilloso mundo de Moreno y su INDEC con los informes privados sobre la inflación de diciembre. Para el INDEC fue del 0,9%, pero para Buenos Aires City, de la Facultad de Ciencias Económicas, se duplicó, llegó al 1,8%. Me voy a encargar, como todos los meses, de que pi esperado sea alto, muy alto, recontra alto. Buenos Aires City
Asegura que la inflación de febrero fue de 2,9%. Hablamos de la inflación del mes de abril, entre otros datos, y otra vez los números oficiales difieren de los estudios privados. Y vamos a ver la comparativa. Inflación enero-abril 2010, 4,3% según el INDEC, 10,3% según Buenos Aires City. Me voy a encargar, como todos los meses, de que pi esperado sea alto, muy alto, recontra alto. Bueno, otra vez conocimos el índice del INDEC, 0,8%. Según los privados, esto habría que multiplicarlo por 2 o por 3. Fue del 1,8 y fundamentalmente 3 capítulos fueron los que dieron más alto. Clarín. Según el INDEC, abril tuvo la menor inflación en lo que va del año, 0,8%. Igual que en la medición oficial, el IPC calculado por Buenos Aires City, el grupo de la uva que lidera Bebacua, detectó una suba del 1,8% para el mes pasado. El Centro de Estudios Buenos Aires City dio a conocer los datos de mayo. Según este centro, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas. La Universidad de Buenos Aires desmintió que formara parte de sus investigaciones. Según este centro, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas y que coordinan la exdirectora del INDEC, Graciela Bebacua, y Nicolás Salvatore, esto fue lo que pasó. La inflación enero-mayo suma 5,7%. Repetimos, la fuente, Buenos Aires City. Me voy a encargar, como todos los meses, de que pi esperado sea alto, muy alto, recontra alto. Y los 250 medios del monopolio que replican, bueno. Efectividad de la operación, 20%. No, yo creo que más, un poco más de eficacia. Ahora, a ver, vimos 3 puntos, Héctor. Lo de la inflación es fácil de ver, podemos decir en términos generales. Más o menos con algunas informaciones uno puede ver este tipo de operaciones que hay sobre el tema inflación. Lo de Luli Salazar es? Lo de Salazar, digamos, con Redrado. La señorita. La señorita. Es raro, qué sé yo, o sea, utilizar una modelo para publicitar un libro de un supuesto economista serio, importante en la historia de la República Argentina, digamos, me parece como extraño. Lo que sí me parece realmente importante es lo de la complicidad, la supuesta complicidad de la Organización Mundial de la Salud con 2 laboratorios para, vamos a decir así, intoxicar a la humanidad, por lo menos intoxicar de una sensación de que en cualquier momento puede tener un virus que es difícil de erradicar. Esto es una cosa que se habló desde un principio. Yo creo que el año pasado, ya a la altura de marzo, se decía que Roche tenía 250.000 dosis guardadas para en cualquier momento lo que haga falta, ¿no? ¿Qué sensación tenés, qué información tenés sobre este tema? En realidad, lo que me parece es que el informe detalla 3 operaciones superficiales de manipulación periodística y política. Y lo que no dice el informe de ustedes es por qué se hacen esas operaciones. Esas operaciones tienen una necesidad, que es la de imponerle al Estado, al gobierno o al Estado, condiciones para hacer negocios que antes se podían hacer y ahora no se pueden hacer. Por eso las principales víctimas de esta campaña de desprestigio son la presidenta y Julio De Vido, porque ahí es donde se concentran los subsidios, los contratos, las grandes obras públicas, a quienes se les van a dar, a quiénes no se les va a dar, si van a aumentar las tarifas o no van a aumentar las tarifas. Al denunciarlos constantemente, que son corruptos, que son esto, que el país está mal, que la gente vive peor, que hay más inflación, lo que están tratando de hacer es de destruir la confianza que tiene esta gente en sí misma para poder actuar. Pero lo que te voy lo que me parece que es muy importante detallar, que estos no son operaciones de periodistas. Atrás de todo esto está el poder económico del país. No hay periodistas, no es Bonelli. Ellos son alfiles, esos son... Sí. No, acá lo que hay es, por ejemplo, acá se habla mucho de los subsidios, ¿no? De los subsidios a la gente, de los subsidios a los piqueteros. ¿Sabés quién es la persona de Delía? ¿Sabés quién es la persona que más subsidios recibió en la historia de la República Argentina? ¿Quién? Amalita Fortabat. ¿Sabés cuánta plata le dieron para que su fábrica de cemento fabrique y construya en este país? Bueno, esos son, Asindar, esos son los grandes recibidores, digamos, de subsidios, no son los piqueteros. Pero la idea, la necesidad es de presionar a Cristina, de presionar a Julio, de presionar al Congreso
para que ese poder que le retiraron a las grandes empresas vuelva a ser de ellos. Y ahí está Clarín, que ya es parte de las grandes empresas de este país. ¿Sandra? Bueno, ya que me mirás. Sí. No, un bocadillo sobre cada uno. Lo de Luli Salazar y Martín Redrado. Bueno, es otro personaje de la derecha argentina que se suma a las filas neomenemistas, creo claramente, porque sea verdad o sea mentira, para elegir a ese personaje para tener un romance, creo que toma un tinte neomenemista que venimos viendo que arribó con Ricardo Ford y así sucesivamente, ¿no? Vemos que de esa nueva ola no se salvan ni los economistas... Prestigiosos. Bueno, prestigiosos entre comillas, por lo menos yo se lo pongo entre comillas. Después, el otro tema, lo de Buenos Aires City, lo analizamos varias veces acá, pero nos quedó, comentamos algo recién, nos quedó en el aire un personaje que es Graciela Bebacua, que la vienen presentando desde hace un año, la ex directora del INDEC, la que fue removida, la vienen presentando en los canales de los medios concentrados desde hace más de un año como una especie de eminencia en números y una garantía de transparencia, y nos venimos a enterar que está asociada con este personaje que quiere hervir a todo el mundo en la hoguera del infierno. Entonces, digamos, creo que esto merece que los medios en general averigüen un poco más sobre quién es Graciela Bebacua. Y lo de la OMS, finalmente, es información que estuvo, como vos decías, desde el principio. Lo que pasa es que no rebota en los grandes medios. No. Lo único que rebota es lo que les interesa a los grandes medios. Está claro. A ver, Susana. Es bueno ser un poco mayor para tener memoria, además, ¿no? Porque cuando recién estaba hablando Héctor, yo recordaba quién sacó a un presidente de este país. Lo sacó afuera, con buena combinación con militares, pero fueron los laboratorios, no nos olvidemos caso de Ilia, eso, ¿no? Claro. Estoy hablando del doctor Ilia. Y estoy hablando de esa época donde también... si nadie de todos estos que hoy se desgarran las vestiduras aparecieron para nada. Pero en fin, la otra memoria es lo que me dio en la imagen. Es decir, esa muchacha que dice, yo tengo miedo. Están compulsando todo el tiempo, desde un lugar, sea desde las estadísticas. Yo detesto las estadísticas, todas son mentirosas, cualquiera sea. Pero no aquí, en el mundo entero son mentirosas. Entonces... pero compulsarte mañana, tarde y noche, cuando sos nada más que un trabajador que salís de tu casa y querés volver a tu casa y ponés la televisión y te encontrás con la compulsa, y si tenés que salir a las 6 de la mañana, aprovechás para ver el clima, el tiempo, ¡pam!, ponés la televisión y te encontrás con la compulsa, y la compulsa te mata como el peor clima. Porque, por ejemplo, cuando... un periodista dice desesperadamente, no dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mi abuela le hubiera dicho, bañate, nene, no tenés gripe. Bañate, nene, no tenés gripe. Divina reflexión, Susana. Sí, pero bueno. A ver, Barra. Da un pequeño compilado porque es como medio apocalíptico. El informe es como vivimos en un mundo realmente horrible. Ronald Ramfeld vende el Tamiflu. Sí. Un periodista dice, las morgues están colapsadas. Mirta Legrand no da más besos. Boleri grita, alerta 5, alerta 5. Redrado dice que ama a Luciana Salazar. Jorge Real vende libros de economía. Ahí hay un encuestador que nos quiere quemar a todos en el fuego de la inflación. Y brinda por pi. No sé, brindemos por pi. Si brindara por el pi, por lo menos. Por menos. Pipo Chipolati. Yo brindaría por Pipo Chipolati, que realmente es como la sensatez caminando. Al lado de todo esto. Claro. Está claro. Bueno, que Mirta Legrand no dé más besos es bueno. Eso no fue una operación. Muy bien, vamos a cambiar de tema, estimados. Vamos a ver una breve historia de Papel Prensa, algo con lo que vos tenés mucho que ver, porque tus declaraciones de los últimos meses han sido muy importantes para irnos acercando a la verdad sobre el origen de esta empresa que hoy constituye, digamos, el capital más importante del diario Clarín y del diario La Nación. Vemos el informe y lo debatimos. Papel Prensa, la historia oculta. Tiempo argentino. Papel Prensa, la verdadera historia. Cómo Clarín y La Nación se quedaron con el monopolio del papel en sociedad con Videla y Martínez de Hoz. El calvario de los Greiber.
Una familia judía entre el antisemitismo genocida y la codicia empresaria. Habló en estos días José Pirillo, fue director, propietario del diario La Razón y hombre que estuvo asociado en su momento en Papel Prensa con los grupos que lo tenían. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que la gente no sabe de este tema? Yo compré La Razón en el año 85, ahí tomo conocimiento de toda la historia de Papel Prensa, cómo había sido despojada a los Greiber. A partir de la muerte de David Greiber, que se produce en mitad del proceso militar, el 7 de agosto del 76, cuando retornan al país, estaban en el extranjero, tuvieron un violento ataque y un saqueo de sus bienes. Los Greiber, inocentemente, digamos, en un momento donde ven todo este tipo de presiones, mandan una carta a Videla diciéndole, mire, queremos una reunión con usted porque le queremos contar esta situación. Por un lado viene un grupo manejado por Martínez de Osa a través de un primo de él, Martínez Segovia, que estaba dentro de Papel Prensa, para que vendamos a 3 diarios las acciones mayoritarias de Papel Prensa en un precio determinado. Mi hermana, que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield, lo dice hoy, no lo decía entonces, lo dijo siempre. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando Papel Prensa. Miradas al sur. Firme, que no le va a pasar nada. El testimonio de Rafael Yanover, socio de David Greiber, sobre el despojo de Papel Prensa. Rafael Yanover tenía ante sí para firmar el documento de venta de las acciones de Papel Prensa, que estaban a su nombre por pedido de David Greiber. Un caso extraño de testaferro el suyo, ya que, declaró, nunca había suscrito ningún documento que reconociera el verdadero propietario. Vínculos familiares lo habían llevado a esa situación. Su profesión de contador y la trayectoria pública que se le valoraba lo habilitaron para ser el vicepresidente de Papel Prensa entre 1973 y 1977. El ex vicepresidente de la empresa relató que tiempo después de la muerte de David Greiber, ocurrida en agosto de 1976, al volver una noche a su domicilio, encontró a su familia encañonada por un grupo armado que había revuelto todo cuanto había en la casa. Uno de los miembros de la patota le hizo firmar un acta en la que reconocía que no le faltaban objetos. Yo compré La Razón en el año 85, ahí tomo conocimiento de toda la historia de Papel Prensa, cómo había sido despojada a los Greiber, cómo no se había puesto una moneda en Papel Prensa y de todos los mecanismos espurios que utilizaban para llevarse papel a 320 pesos cuando los demás medios lo pagaban 600. Y eso es un delito, no hay que darle vuelta. Entonces los delitos nadie se lo está armando, lo cometieron ellos. ¿Usted cree que Papel Prensa será sacado de las manos de la gente de Clarín? Mire, no lo sé si será sacado, pero que correspondería por lo menos que devuelvan toda la plata que le robaron a Papel Prensa y por ende le robaron al pueblo de la nación argentina. La plata para montar Papel Prensa fue hecha vía de impuesto. Eso lo pagó el Estado. Señor Pirillo, ¿en qué momento Clarín se convirtió en una especie de banda dedicada a cometer delitos con el escudo de la libertad de expresión según su punto de vista? A partir del año 76, cuando transa con la Junta Militar, ¿no es cierto?, a cambio de dádivas de Papel Prensa, no publicar los delitos de lesa humanidad que todos los diarios, y me consta porque los vi yo en los archivos de La Razón, teníamos la realidad de lo que estaba pasando y no fueron publicados. ¿Por qué la sociedad de la Argentina todavía suele conmoverse a favor de Clarín? ¿Qué es lo que ha ignorado durante todos estos años, en estas décadas? Porque la sociedad argentina fue desinformada por Clarín, esa es la realidad, Víctor. Al no publicar la realidad de las cosas, ellos manejaban la información. Lo que no le convenía no salía, lo que iba en contra de sus intereses no lo publicaban, no tenía forma de enterarse hasta ahora que está saliendo a la luz esto. La libertad de prensa, perdonándoles palabras, hicieron caca a la libertad de prensa, son ellos que hicieron caca a la libertad de prensa. Yanover, en su exposición, desmintió una nota publicada por Clarín en la que se lo hacía decir: no les reclamo nada a ninguno de los diarios de Papel Prensa, no tengo ningún problema con ellos.
explicó que había sido contactado por un periodista de ese diario y que al concurrir a la cita se encontró con que estaba acompañado por un directivo del medio a quien había visto momentos antes de que se iniciara la asamblea de accionistas. Cuando le exhibieron una foto del empresario ausente durante su exposición, respondió: sí, es este. Era Héctor Mario Aranda, integrante del Grupo Clarín. La planificación estratégica de Papel Prensa es generar un grupo monopólico para condicionar las decisiones de gobierno. El concepto que tenía Clarín era que los diarios duramos 100 años. En cambio, los gobiernos en aquel entonces duraban 6. Y decía: José, no te engañes. Los primeros 2 años hay que sacarle a los gobiernos todo lo que se pueda. Los segundos 2 años hay que pegarle para seguir sacándole más cosas. Claro. Y los terceros 2 años hay que voltearlo para que venga uno nuevo y así recompensar el ciclo. Claro. Yo, la verdad que como empresario escuché eso y salí disparado. Muy bien. Bueno, Héctor, ¿alguna cosa en principio para aclarar de lo que vimos? Sí, que hay que empezar relatando que la familia Greiber no vendió en libertad Papel Prensa, como dice Clarín y La Nación. Cuando muere David Greiber, empiezan a recibir llamados anónimos de una supuesta deuda con Montoneros. Deuda que ellos ni sabían ni que existía, ni nunca tuvieron pruebas de que esa deuda existía. Pero los amenazaron, ellos asustaron mucho a la familia. Imagínate que estamos hablando de una señora, Lidia Greiber, que tenía 26 años cuando ocurrió todo esto. ¿No es cierto? Que de pronto se encuentra con que su marido murió. Ella tiene una hija de 1 año y empieza a recibir llamados en México de los Montoneros en el año 76, mitad del 76, reclamándole 14 millones de dólares. Ella vuelve al país para tratar de entender qué es lo que había pasado. Desde que ella vuelve al país hasta que la secuestran totalmente, la familia Greiber es secuestrada y liberada, secuestrada y liberada. Y en esos momentos de liberación que ellos tienen liberada, la hacían negociar por Papel Prensa. No podía negociar con cualquiera. Eso se lo dijo el primo de Martínez de Hoz a Lidia en el Hotel Alvear, el señor Martínez Segovia, que le dijo: Lidia, no te confundas, los militares no quieren ni que le vendas a extranjeros ni a judíos. Solo te queda venderle a Clarín, La Nación y La Razón. Entonces, cuando se habla de libertad, ellos no tuvieron nunca libertad. Inclusive, el señor Rafael Llanover sabe y contó que cuando él firmó la venta de las acciones que él tenía en nombre de los Greiber, él sabía que firmaba sin saber el precio de venta, sin saber las condiciones de venta, y con su familia, rehén de los militares en su casa. A todo esto, ya los militares habían asesinado a Jorge Rubinstein en La Plata, que era la mano derecha de David Greiber y a quien Lidia le pide que negocie la venta de todos sus bienes en la Argentina, porque se veía que ella ya no podía vivir más. Hubo un momento en que hubo tantos Greiber secuestrados que tuvieron que dejar salir a la suegra de Lidia para que se haga cargo de los chiquitos, porque eran todos menores, tenían 3, 4 años. Imagínate vos que David tenía 32 cuando murió, Isidoro tenía 30, el hermano, Lidia tenía 26 y la esposa de Isidoro también tenía 26. ¿Y en esas condiciones? En esas condiciones se vende Papel Prensa, o sea, no se vende, se saca Papel Prensa. Perdón, en ningún momento se paga tampoco, ¿no? No, hay un periodista que tal vez lo quiera decir o tal vez no lo quiera decir, pero yo en este momento creo que hay muchas cosas en juego y lo voy a decir. Un día llaman a Clarín y le dicen que tienen que ir al Banade a buscar una información. El jefe que lo atendió pensó que era una información de prensa y lo mandó a Osvaldo Granados. Y cuando Osvaldo Granados llega al Banade, en aquel entonces el presidente, lo hacen pasar a ver al presidente. El presidente dice: dígale a Mañeto que ya está acordado el préstamo para que compren Papel Prensa. El tipo casi se desmaya y vuelve con la noticia. Él esperaba venirse con un boletín de información. Quiere decir que nunca pusieron plata. Nunca. La miseria que pagaron la pagó el Estado y después la fueron pagando a su vez con impuestos. Pero déjame que te diga algo. Sí, claro. ¿Qué es lo que estamos discutiendo acá? Hay una querella que le inicia Mañeto y Mitre a Guillermo Moreno, ¿no es cierto? Una querella a Guillermo que está haciendo un trabajo extraordinario en este tema. 15 días atrás, sí. ¿no? ¿Qué dicen en esa querella? Dice: el Estado se quiere apropiar de Papel Prensa porque quien maneja Papel Prensa controla la prensa en la Argentina.
a confesión de parte, relevo de pruebas. Ellos mismos están reconociendo que el que se queda con papel prensa, por eso ellos se quedaron con papel prensa y por eso papel prensa convierte a Clarín en un monopolio. Ese es el pie, ese es el inicio de todo esto. Por eso cuando hablamos de operaciones de prensa y ustedes me salgan con una columna de Bonelli, que a veces me agrede, que a veces agrede a algunos colegas del gobierno, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que lo que está protegiendo Clarín es el control de la libertad de expresión en la Argentina. Perdón, Lucho, me gustaría hacer una preguntita acá a Héctor, y tiene que ver con lo siguiente. Hace poco tiempo la viuda de Greiber tuvo como una reunión casi, si querés, simbólica, supuestamente con el directorio de papel prensa, donde ella iba a contar en qué condiciones había tenido que firmar esta famosa venta. Y no la recibió nadie del directorio. O sea, le pusieron como un secretario de alguno para cable. Quería saber qué pensás de esto y por qué crees que tuvieron esa actitud. Bueno, porque efectivamente, mira, mucha gente pregunta por qué los periodistas no hacen un mea culpa. Muchos hicimos un mea culpa de cómo actuamos durante la dictadura. Muchos hicimos sin tener realmente tanto para decir de nuestra mea culpa. Después de todo, mi padre estuvo 3 años preso, de los cuales 6 meses o 7 meses estuvo secuestrado y torturado de una manera que los propios compañeros de celda reconocen que fue la persona más torturada que habían visto. Pero igual hicimos un mea culpa. Clarín y La Nación no pueden hacer un mea culpa porque ellos no se equivocaron, ellos fueron socios de la dictadura. ¿En qué fueron socios? En esto, en papel prensa. ¿O vos creés que a cambio de papel prensa no dejaron de publicar los nombres de los desaparecidos? ¿Qué hubiera pasado en un país si los dos principales diarios se oponían y empezaban a publicar los desaparecidos? Mirá, los únicos eran La Opinión y el Buenos Aires Herald. A La Opinión la expropian y queda solo papel prensa. Queda solo papel prensa, pero queda solo Buenos Aires Herald, que era un diario en inglés. Inclusive la revista hay una revista que publica la Iglesia, se llama Criterio, cuyo director, el padre Mejía, se animó a publicar algunos artículos en contra de la dictadura, a favor de los presos, a favor de los desaparecidos. Bueno, lo amenazaron y se tuvo que ir a vivir al Vaticano, lo sacó la Iglesia. Entonces, quiere decir que no pueden hacer un mea culpa y no pueden reconocer lo que hicieron, porque lo que hizo Mañeto y lo que hizo Bartolomé Mitre es un crimen, es complicidad en un crimen de lesa humanidad. Héctor, y también estaban convidados, digamos, a este festín, el diario La Prensa, ¿no? Bueno, ahí hay una historia que para mí habla muy bien de una persona que falleció, obviamente, que es el doctor Gainza Paz, ¿no es cierto? Alberto Gainza Paz, personaje que sufrió los embates del general Perón, ¿no? Digamos, no es una persona que se amilana tan fácilmente, él ya estaba muriéndose y el diario estaba casi quebrado. Un día lo va a ver don Bartolomé Mitre, el padre de Bartolito, ¿no? No confundir, son dos personajes distintos. Ahí se llaman todos Bartolomé Mitre, pero no son todos iguales. Lo va a ver don Bartolomé Mitre a la casa, Alberto Gainza Paz, y le dice: Alberto, entrá en papel prensa, es un gran negocio. Y él no quiso. Entonces Bartolomé le dice: es por plata, no hay que poner un peso, la pone el Estado. Y dice: mira, Bartolomé, le dijo, yo me estoy muriendo y conmigo va a morir la prensa. Yo ya saqué un diario, este diario empezó, le dijo, siendo una sola página, y va a morir siendo una sola página. Pero yo no voy a participar de un latrocinio y de un crimen. En esa no entro. Y no entró. Y no entró. A ver, Susana, es impresionante el relato, ¿no? Sí, es terrible e impresionante. ¿Cuántas generaciones que pasaron sin saber esto? Pero al mismo tiempo me gustaría hacer un descargo también de algún periodista que seguramente ha ignorado en profundidad esto y que sintió en un momento el orgullo de pertenecer a esos dos medios tan importantes. Así dijeron siempre. Yo como artista tengo que decir que los periodistas que han señalado nuestro camino, dentro y fuera del país, yo no me puedo olvidar de aquellos periodistas que, sabiendo que yo no tenía palabra, me apoyaron, si bien es cierto que al que no voy a olvidar jamás es a tu padre. Y no voy a olvidar porque señaló en un momento: una leyenda comienza hoy. Y te estoy hablando de hace muchísimos años.
Pero a partir de ahí, ¿cuánto periodista perteneciente a estas dos casas, a través de lo que decís de mala madre, de mal origen, cuántos periodistas que han hecho lo imposible por acompañar buenas rutas, a pesar de todo, Por supuesto. a pesar de todo. Por supuesto, estoy de acuerdo con vos. Y sigo diciendo que por esos caminos yo no me voy a olvidar tampoco de la gente que no teníamos ni voz, ni voto, ni podíamos aparecer en ninguna parte, y que ahí estaban acompañándonos a contrapelo de. Pero qué terrible, cómo se pueden sentir hoy con esta verdad. Digo siempre, Héctor, que si a mí me hablan de que yo he provocado un crimen, y si yo no salgo y arranco los ojos, y lo digo así enfáticamente, de quien denuncia una maldad tan soberana, yo no tengo derecho a nada. Después de esto, de esta noche, por respeto a tanto generador y acompañante de cultura de esta nación, nos deberíamos mañana mismo una respuesta de quienes han generado tanto mal y pueden seguir a partir de ese mal generando tanto odio y generando compulsas que llevan a atacar a gobiernos, porque son los primeros que han decidido destapar una olla. Y es una olla a presión que va a saltar de todas maneras y va a saltar para cualquier lado. Entonces creo que nosotros, los seres humanos de este país, que hemos trabajado y seguimos trabajando dignamente, mereceríamos de todas maneras una buena réplica, una buena contestación y un mea culpas como el que decías. Muy bien, señores, duro bloque. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Just to do your